Compañeros, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, licenciado. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, doctor. Vamos a esperar un poco que terminen de ingresar. Algunos compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.
Bueno, vamos a continuar, compañeros. Ya saben que les voy a dejar ingresar así oportunamente para no estar interrumpiendo la clase. Estamos a las 7:05. Hemos hablado del proceso penal, hemos hablado de que forzosamente tiene que iniciarse cuando se ha cometido un hecho criminal, y entonces este hecho criminal va a entrar al proceso, ya sea por prevención policial, por denuncia, por querella, por conocimiento de oficio, por conocimiento a prevención. Y entonces, si es por flagrancia, ya dijimos que por flagrancia es sin orden de juez. Aquí la regla es que toda persona debe ser capturada solo cuando medie una orden de juez competente. De lo contrario, pues las personas tienen derecho a hacer todo lo que no les prohíbe la ley, y entonces solo que estén cometiendo un delito flagrante, ya sea con la flagrancia material o con la flagrancia equiparada, pues podemos hablar de, de que se va a conducir directamente al juzgado. Generalmente es en los departamentos al juzgado de paz, y después se traslada a la instancia donde se les toma su primera declaración. Que en los plazos hemos visto que el plazo máximo para llevar a una persona ante el juez es de 24 horas, 6 horas, perdón, y que en esas 6 horas más 18 vamos a ver que él rinda su primera declaración. Ya hemos visto que eso es muy difícil, salvo 5 departamentos que tienen juzgado penal de turno. En los demás se complica un poco más. Y entonces hay dos caminos. Cuando se dicta una orden de aprehensión contra alguna persona y que se pone a disposición del juzgado para que declare directamente ante ella, o cuando se concurre la flagrancia y se le toma su primera declaración, pero en ambos caemos a que la primera actuación válida y legal es ante el juez, y con todas las garantías, con la asesoría de un abogado técnico, la de él, que es el que ejerce la defensa material, con el Ministerio Público, el creyente en su caso, y pues con las pruebas que hasta ese momento se han admitido.
se han diligenciado. Entonces, dijimos que la aprehensión es una medida de caución personal que dura como máximo 40 días. No, perdón, que dura como máximo 24 horas. De ahí se da el alargamiento de esta prisión preventiva, y cuando el acusado ya declara, pues vamos a ver que tenemos ya su primer acto de defensa. Ustedes saben que por los derechos que tiene el acusado, puede o no declarar y eso no será tomado en su contra. Puede mentir, que tampoco será tomado en su contra. Puede cambiar de declaraciones, que tampoco constituye un perjuicio en sí mismo. Y pues que es un derecho de él o no hacerlo porque es un medio de defensa y no es objeto de prueba. Que todas las declaraciones que él haya dado antes de declarar contra el juez es una declaración que carece de valor judicial y se tiene por no prestar. Ustedes han visto que en los medios sacan a personas admitiendo su culpabilidad, pero eso no es posible en la legislación guatemalteca. La frasecita aquella de todo lo que diga podrá ser usado en su contra, aquí desaparece, porque no se admite el reconocimiento del hecho si no es ante un juez de primera instancia, que generalmente son los que controlan la mayoría de delitos que implican prisión. ¿Sí? Bueno, vamos a proyectar ahorita la que habíamos dejado pendiente de la clase anterior. Vamos a ver. Ok, lo estamos viendo. Sí, licenciado. En nuestra constitución, y ustedes no me dejarán mentir, se habla de prisión provisional. Y en nuestro código se habla de prisión preventiva.
Realmente ambas instituciones se refieren a lo mismo. Y en el 259 del Código y en el artículo respectivo de la Constitución, nos dice cuándo un juez podrá dictar prisión preventiva o, como dice la Constitución, provisional. Es más técnica la palabra preventiva, porque ustedes saben que la regla que se desprende del principio de inocencia es que nadie podrá ser restringido en su libertad y que el procesado preferentemente debe estar libre y no en prisión. O sea, la excepción de la prisión es una medida excepcional de acuerdo a los derechos humanos que inspiran la prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Es decir, que estar mandando a todos los imputados a la prisión preventiva, estamos actuando en contra de la jurisprudencia de derechos humanos, porque realmente no se puede, digamos, salvo delitos excepcionales muy graves, estar sometiendo a prisión preventiva máxima en las condiciones en que estamos aquí en Guatemala, que hay una revolución de presos condenados, con presos esperando la condena, con presos de faltas, la saturación que hay, que es de 300% más o menos, las malas condiciones sanitarias, no debería de estarse usando la prisión preventiva, tomando en cuenta la gama de medidas sustitutivas que hay, incluyendo la del brazalete que surge ahora como un mecanismo para que no se deje tanta persona en la cárcel, pero hasta donde yo sé, creo que ni 10 personas han sido beneficiadas con esto. Veamos la forma y contenido de la decisión. Ok. Artículo 260. Forma y contenido de la decisión. El auto de prisión será dictado por el juez o tribunal competente y deberá tener 1. Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo. Número 2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen. 3. Los fundamentos con la indicación concreta de los presupuestos que motivan la medida. Número 4. La cita de las disposiciones finales aplicables. Ok. Milton. Buenas noches, Lick. Disculpe una pregunta, ¿cuánto es el tiempo máximo que puede durar la prisión preventiva? Mire, en nuestra ley tenemos
3 meses. Pero de hecho, esto no se cumple, porque hay una facultad del Ministerio Público para estar pidiendo renovación de plazos cuando la investigación se le complica. Usted mira que un promedio de casos a veces llegan a 3, 4 años antes de pasar a juicio. O sea, se está haciendo también un uso excesivo, muy complaciente, de que consigan todos los elementos de la investigación. Y eso, digamos, lo hacen los jueces por la presión mediática de la prensa, que, digamos, ellos dicen, bueno, en 3 meses no lo han conseguido, le fijo plazo, un mes más, prácticamente se estarían, digamos, como que les están dando dinero o qué sé yo, tráfico de influencias, y por eso es que se está, digamos, alargando. Hay veces que las personas ya superaron la pena que podría imponérseles, mínima, digamos, estando en la cárcel y no se les ha juzgado. El promedio que dice la Corte Interamericana que debe durar como máximo la prisión preventiva es hasta 1 año. Más allá, tiene que dictarse la libertad, sujetos a proceso, pero ya libre. Ahí les voy a pasar esa jurisprudencia. Don Alan Galvez. Buenas noches, licenciado. Entonces, podríamos decir que nuestro sistema de justicia aún es débil en ese sentido, porque si usted dice que la ley establece 3 meses de prisión preventiva, eso quiere decir que si se extiende, también estamos violentando el derecho de presunción de inocencia del imputado. Y en este caso no existe tampoco una ley en donde se le pueda resarcir si en dado caso esta persona sale inocente. Pues mire, el resarcimiento sí está contemplado, pero tampoco se da. O sea, porque si le fija el Estado que usted ha pasado tanto tiempo y sale absuelto, demandar al Estado, si lo llegara a ganar, le fijarían amortizaciones periódicas de, ¿qué le digo yo? 100 quetzales, 200 quetzales. Con lo cual, pues no habría una indemnización legítima y suficiente. O sea, la prisión, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ser de un año como máximo. Por ahí les voy a subir para materia de examen toda esta jurisprudencia, porque es bueno que como lo estamos viendo, vean ustedes cuáles son los pronunciamientos de ese máximo órgano internacional. A ver, don Milton. Liqui, ¿qué pasa con los que están todavía en prisión preventiva? Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y todos los demás que están en el caso de la línea, ellos siguen todavía en prisión preventiva. Sí, porque no han terminado de llevarlos a juicio, porque cuando los llevan se suspende la audiencia, porque no llegan los querellantes, porque no llega
una de las partes, y entonces esto se va alargando y ya vieron que los han llevado por unos casos, pero hay otros por los que no han terminado de juzgarlos. ¿Sí? Ellos podrían alegar, pero de aquí a que suba, porque eso es lo malo, en el sistema de derechos humanos, esa denuncia la tendría que hacer de oficio la Comisión Americana de Derechos Humanos. Y si no, había que solicitar a la comisión que empiece una investigación, porque los casos de la Corte solo llegan a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos. A nivel interno, pues la Corte de Constitucionalidad, pero ahí está el problema, que dependiendo del tinte político que pueda tener. Buenas noches, licenciado, un gusto saludarlo. Sí, don Marco Antonio. También, no sé, a pesar de que pues no es un lujo que ellos estén privados de su libertad de manera provisional, a veces hasta se convierte en una especie de estrategia de no terminar el juicio o llegar al juicio, para que después este tiempo que pasaron en prisión también les cuenta y poder salir de cuando les favorezca en un instante, porque a pesar de eso, pues no pierden privilegios este tipo de personas específicamente. Bueno, mire, yo le diría que como que una estrategia de litigio la vería yo difícil, porque eso a ellos les está representando un gasto. Y por más que la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, pues, o sea, es algo que tanto así como estrategia de litigio, no, porque póngase que te lleguen a los 5 años y las condenas sean de 15, 20, les toman en cuenta los 5, pero efectivamente ya los han pasado presos. O sea, como le digo, yo sí creo que tanto como estrategia de litigio, no, pues. Sí, tal vez no era esa la expresión correcta, pero como a veces se van atrasando tanto los juicios y de repente, pum, ya salen libres. Y, en el caso específico de ellos, ¿verdad? Como le comento, puede ser que en una persona civil, digamos, normal de la sociedad, no se da el caso igual, pues. Sí, sí, yo entiendo su concepción, pero que están esperando que se cambie de fiscal, que están esperando que se cambie de juzgadores, pero ya es mucha, digamos, porque así como pueden venir proclives a ellos, pueden venir contrarios a ellos. Y entonces eso es algo muy contingente. Lo que sí es que yo creo que una persona no debiera pasar más de 1 año en prisión, porque entonces sí se está consumando una violación en sus derechos humanos. No hecho por mí, sino que apegándome a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Eric Álvarez. Bueno, continuemos, compañeros. Artículo 261. Casos de excepción. En delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva.
salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. No se podrá ordenar. Son dos los peligros de fuga, o dos las excepciones. Que la persona pueda huir o que la persona pueda obstaculizar la verdad. Continuemos, Selmita. Ok. No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando en el caso concreto no se espera dicha sanción. O sea, aquí hay un amplio margen para que el juez, digamos, analice cuándo en su caso no debería otorgar prisión preventiva. Pero, por ejemplo, en las leyes de femicidio está prohibido otorgar medidas sustitutivas. O sea, por decirles algo, hay leyes que dificultan otorgar medidas sustitutivas. Hay otras, digamos, en el código, donde se prohíbe otorgar medidas sustitutivas y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos a leer lo que es el peligro de fuga. Ok, licenciada. Artículo 262, peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. 1. Arraigo en el país determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Número 2. La pena que se espera como resultado del procedimiento. Número 3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. Número 4. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Número 5. La conducta anterior del imputado. Ok. Si ustedes miran, estos son factores que el juez debe tomar en cuenta para decretar un peligro de fuga y por eso negar la medida sustitutiva al procesado. Un ejemplo clásico es cuando hay un turista que se ve involucrado en un delito porque el turista realmente no tiene arraigo en el país, tiene todas las posibilidades de salida, obviamente tiene facilidades para ello y entonces, salvo que se tome alguna medida, algún tipo de fianza, involucrando al consulado inclusive, no debería otorgarse medidas sustitutivas y también dependiendo de la pena que se espera imponer. Porque eso es algo, no es lo mismo hablar de 15 años de prisión que de una pena de 3. Eso es, digamos, circunstancias que hay que tomar en cuenta. En cuanto al peligro de obstaculización, leamos. Sí, licenciada. Artículo 263. Peligro de obstaculización.
Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría: 1. Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Número 2. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Inducir a otros a realizar tales comportamientos. Bien. Es decir, generalmente a funcionarios que trabajan en las fuerzas de seguridad se es un poquito reacio a darles medidas sustitutivas, porque una persona con autoridad máxima de carácter policial o militar puede hacer que desistan los testigos. Gente que trabaja en la mafia, que esté involucrado en la mafia, puede llenar cualquiera de estos comportamientos. Pero lo importante es que todas estas circunstancias, el obligado a probarlas, ¿quién es el obligado a probar? ¿Quién tiene la carga de la prueba en Guatemala? El Ministerio Público. Aquí inclusive se ha caído en que es uno el que presenta las cartas de trabajo, la carta de buena conducta, la carta de que asiste a la iglesia. O sea, todas esas cartas que presenta la defensa y que las lleva antes de la primera declaración, sirven para probar que es una persona que no va a incurrir en cualquiera de los dos peligros. Si tiene propiedad, que tiene trabajo estable, que es dueño de negocio. Pero las personas que no tienen esos elementos, que no se podría ir del país porque no tienen ni para ir de visita a otro departamento, no digamos escapar del país, es realmente algo que en Guatemala a veces llora sangre, pues, porque estamos hablando de un país cuyo salario mínimo es menos de lo que se gasta como mínimo vital. Y dice que ni en carro puede ir usted porque ya vio cuánto le cuesta el galón. O sea, es difícil. Y todo eso lo tendría que tomar en cuenta el juez, y también lo tendría que tomar en cuenta el Ministerio Público. Fianzas que pidan, la fianza tiene que pedirse en función de la condición económica del procesado. Porque si usted le pide a una persona una fianza de 200,000 quetzales, pues lógicamente ni aún con una afianzadora la va a poder conseguir. Entonces va a estar con medidas sustitutivas de caución económica, pero siempre preso porque no puede pagar la fianza. Aquí es cuando hablamos de la posibilidad de sustitución. Démosle, ya termina. Ok. Artículo 264. Sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitando por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. 1.
el arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Número 2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una pena o de institución determinada. Quien De una informara, persona. perdón, Vigilancia de una persona. sí, sin vigilancia de alguna persona con la que el tribunal disponga. Perdón. Vigilancia de una persona o de institución determinada quien informara periódicamente el tribunal. 3. La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. 4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. 5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visita a ciertos lugares. 6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Número 7. La prestación de una caución adecuada por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes a la fianza de una o más personas idóneas. El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento y además podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático si a su juicio las circunstancias del caso lo ameritan. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuera imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la prestación. En casos especiales, se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. No podrá concederse ninguna de las... Por favor. Vieron que el catálogo de medidas es bastante amplio, que como les dije yo, no se busca garantizar responsabilidades civiles ni otro fin patrimonial, sino que es simplemente garantizar que la persona no se vaya. Entonces, ponerle 100,000 quetzales a alguien que es millonario, realmente no se garantiza que no se vaya. Pero ponerle 50,000 a alguien con sueldo mínimo ya es, digamos, garantiza la función que tiene la caución económica. Aquí este párrafo son los delitos que no se puede dar medida sustitutiva. Obligatoriamente van a tener que irse a la cárcel. Por favor, Selmita. Okay. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, al reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas, tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la DIGECAM. También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el capítulo 7º del decreto número 4892 del Congreso de la República, ley con la narcoactividad. Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado.
En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso séptimo de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado. En procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo, excepto la de prestación de caución económica. En los procesos instruidos por los delitos de A. Adulteración de medicamentos, B. Producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, C. Distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. Y D. Establecimientos o laboratorios clandestinos, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo. Ok. Vemos entonces que la cantidad de agregados que se le han hecho a esta prohibición taxativa de delitos cada vez aumenta más el número de gente que obligadamente tiene que ser trasladada a prisión preventiva. Y entonces, a esto se debe que haya más ingreso de personas a prisión preventiva que egreso, porque mucha gente ya cumplió su condena, pero no se tramita su libertad o no se ejecuta o tiene derecho a beneficios penitenciarios y no se cumplen porque ahí la defensa cuesta que llegue y entonces realmente por eso es que se da la sobrepoblación carcelaria, por estas disposiciones de una política criminal errada y sobre todo no consciente de los derechos humanos que tienen que inspirar todo el actuar de nuestra legislación. Vamos a ver entonces hasta ahorita hemos visto que cuando ustedes van a asesorar o patrocinar un caso, que lo pueden hacer desde el mismo momento de la captura, porque el procesado tiene derecho a una llamada y pueden ustedes estar en el fichaje de la policía, pueden ustedes acompañarlo, pueden ustedes ir a la primera declaración, aconsejarle si declara o no declara, y después de que declare, se argumenta ya diciendo que se dictó el auto de procesamiento. El auto de procesamiento es el medio por el cual una persona queda vinculada a proceso. Es decir, que el juez dictamina que sí hay un posible delito y que él pueda ser partícipe del mismo. Entonces se le fija un delito.
Ese auto de procesamiento, que no es una resolución definitiva, puede variar a lo largo de todo el proceso. Y entonces se puede solicitar una reforma del auto de procesamiento. Posteriormente a eso, los sujetos alegan, el Ministerio Público generalmente alega que se le deje en prisión o se le otorgue una medida que él considera. Usted como defensa pues también va a ser su alegato, y entonces se decide si se queda en prisión o si se le otorga medida sustitutiva. Ese es el segundo auto que se dicta y que lógicamente va a definir la situación de prisión o no para el procesado. Cristina Vázquez. Buenas noches, licenciado. En estos casos también podría ser un poco, como por decirlo así, el Ministerio Público, o no sé, el sistema judicial en sí también discrimina mucho a los hombres, porque al menos yo tuve de cerca 2 casos iguales de lesiones graves en una pelea. Una fue de mujeres y en la otra fue de varones. Y a las mujeres, a todas les dieron esta medida sustitutiva del arresto domiciliario. Sin embargo, a los varones no. A ellos sí los procesaron, o sea, les dieron la prisión preventiva, por eso de que el motivo de fuga y no sé qué, un montón de cosas. Y me sorprendió mucho que las mujeres no, porque fue como que ellas se pusieron como a llorar en frente del juez. Y no, es que me arruinó el rostro, que no sé qué, y así llorando y dramáticas. Y entonces yo siento que en ese punto también es un poco discriminatoria la justicia para los varones. Y yo me di cuenta porque dije, si es el delito es igual porque son lesiones graves. En los 2 casos hubieron aruñones, cicatrices y todo, y en los varones hubieron puños también, o sea, cicatrices en el rostro, pues, o sea, igual. Pero sin embargo, a las mujeres, a ellas sí les dieron unas medidas sustitutivas. Me imagino que por la misma cosa de que son mujeres. En cambio, a los hombres no. Y eso me llamó mucho la atención de esto de las medidas sustitutivas. Sí, puede ser. Habría que analizar los casos porque sí, sin saber las circunstancias es difícil. Pero generalmente, y esa es parte de la cultura patriarcal, como que los hombres con las mujeres a veces son algo proteccionistas. Máxime si tienen hijos o algo así, son algo proteccionistas. Pero sí, a veces la justicia no se aplica y lógicamente no se debe aplicar de la misma forma en todos los casos porque hay que considerar las circunstancias de cada uno. Licenciado, pero disculpe, así tomando en cuenta en eso de que las mujeres tienen hijos, pues hay muchos varones que también tienen hijos, e incluso ellos son el sustento porque ellos trabajan. Entonces, y yo me he dado cuenta también que en los delitos, más que todo de femicidio, que les pegan a las mujeres o violencia económica, lo que sea, a los varones rápido los meten en prisión preventiva. Y es como, ¿por qué si no se ha investigado nada? Incluso yo conocí un caso de una muchacha que era mi estilista. Ella me dijo, fíjate que yo mentí, porque dije que que me pegó, pero en realidad yo misma me pegué con la puerta para hacerse el moretón. Y él le dieron 5 años de prisión, y fue como cuando él salió, bueno, ella ya tenía otro esposo y otro hijo, pero fue como, o sea, el descaro de que a él no le dieron las medidas porque le pasó 1 año preso antes de que se investigara bien el caso, pero como ella en ese momento dijo que le había pegado y que no sé qué, y a él ni siquiera le dieron como defensa. Entonces, esas medidas sustitutivas siento que sí van como que mucho a favor de las mujeres y no de los varones. Y Lo que creo pasa que es que los la principios misma ley
La misma ley prohíbe dar medidas sustitutivas a los varones. ¿En Realmente dónde encuentro eso? la ley es la que lo regula. ¿En qué artículo? Disculpe, licenciado. Ay, mire, no la tengo en la mano, pero búsquelo usted, ahí está. Esa ley tendrá 14 artículos. Así la busco, ley. ¿Cómo la busco? Es ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra Ah, la ley de femicidio. Ah, sí, sí, sí. Sí. decreto 22/2008. Búsquesela y va a ver que ahí está. Sí, yo la tengo, voy a buscar bien porque sí, yo ya leí esa ley y bueno, a mi parecer siento que esa ley está bien chueca y manipulada a mi punto de vista y yo siendo mujer y estudiando derecho, veo que sí, está como que se rompe mucho el principio de igualdad, a mi parecer. Sí, es el martillo de las brujas de los hombres. Pero eso, cuando vieron Penal 2, debieron de ver por qué, porque no tanto por el femicidio, que prácticamente modifica un montón de artículos del Código Penal, sino por las formas de violencia, porque es una cuestión que no hay mínimo ni hay máximo, y cualquier delito, no importa cuál sea el resultado, un jalón de pelo, un insulto, va de 5 años para arriba. Exacto, licenciado, y es cuestión de que también sucede de ambos géneros, porque hoy en día esa ley ya no, como que ya no aplicaría, porque ahora las mujeres se defienden y también pegan y agreden. Incluso no hay un ministerio del varón para decirle a los hombres de que ellos vayan a denunciar, que les dicen, ay, si no me traes al niño, ya no, o sea, si no me das dinero, no te joder al niño y cosas así. Eso también es una forma de violencia hacia los padres, porque están utilizando a los niños para violentarlos psicológicamente. Y así un montón de cosas que yo veo que no, o sea, constitucionalmente y de derecho de igualdad y todo eso, para mí, a mi punto de vista, y como repito, como mujer y estudiante de derecho, siento que ahora en esta generación ya no aplican muchos de esos artículos. Por eso cuando se gradúe sería un interesante punto de tesis todas esas reflexiones. Sí, licenciado, gracias. Eso esa era mi duda. Una Gracias. mujer la que lo está diciendo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Pues sí, estábamos hablando del auto de prisión preventiva o de medidas sustitutivas, si se da en su caso, que deberían ser más. Y tenemos también que después de esas dos decisiones, las partes se ponen de acuerdo en cuánto va a durar el procedimiento. Ya sabemos que si la persona va a estar presa, no puede superar los 3 meses. Y si va a estar con medida sustitutiva, aquí me están diciendo artículo 6 de la ley contra el homicidio. Si está con medida sustitutiva, no pueden ser más de 6 meses. Es decir, que en ambos casos los plazos que fija el código son bien cortos. 3 meses si la persona está presa y 6 si está con medida sustitutiva. Pero se autoriza al Ministerio Público a que si ya tiene los elementos o que si ya no hay más elementos que buscar, usted como defensor también le puede exigir
que el periodo de investigación dure menos. Por ejemplo, si está con medida que dure 2 meses para que presente su acto conclusivo. Y si está preso también, se puede cuadrar que no sean 3, sino 2. Y eso es un, digamos, pacto que se hace ante el juez. El juez lo homologa, lo autoriza y así queda fijado. Y el juez tiene que ver que al finalizar el plazo acordado por ellos, pues se cumpla el acto conclusivo que debe presentar el Ministerio Público. Esto es más o menos hasta la primera declaración que estamos viendo aquí. Y para la próxima clase, vamos a hablar de los obstáculos a la persecución penal. Por favor, me lo estudian. Los obstáculos a la persecución penal que empiezan con la cuestión prejudicial, no perjudicial, sino que prejudicial, es el artículo 291 y termina en el artículo 296. Son pocos artículos y se los encargo para que los veamos en la clase del día miércoles. ¿Sí? Les agradezco su atención y hasta la clase del día miércoles vamos a evaluar. Acuérdense que hemos visto muchos principios, que hemos visto actos, que ustedes ya han hecho ejercicio de eso, y el 18 vamos a hacer, no, perdón, el 28 vamos a hacer nuestro ejercicio final, o sea, un laboratorio final que ya va a estar a su disposición a las 5 de la tarde, tomando en cuenta que ustedes tienen examen a las 7 de la noche. ¿Oyeron? Gracias. Sí, ok, licenciado, feliz noche. Vaya pues, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Bendiciones. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.